Gabinete debate las medidas que condujeron a estabilizar la tasa de cambio de la libra siria. Ejército destruye escondites de las organizaciones terroristas en Alepo y Daraa. 4 mártires y 28 heridos en 2 atentados terroristas en la ciudad de Homs. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. Gabinete celebra su sesión semanal y debate varias cuestiones económicas y de servicio. El Consejo de Ministros celebró su sesión semanal, que fue encabezada por el primer ministro Wael al-Halaki. En la sección el Consejo varias cuestiones económicas y de servicios, como las medidas que condujeron al logro de una estabilidad gradual en la tasa de cambio de la libra siria, frenar las alzas de los precios y también las medidas de desarrollar las industrias locales. El primer ministro abordó en su intervención ante los ministros los resultados positivos de las medidas adoptadas por el Gobierno, el Consejo Monetario y de Crédito y el Banco Central en estabilizar gradualmente la tasa de cambio de la libra siria. También llamó al Ministerio de Comercio Interior y de Protección del Consumidor a tomar medidas disuasorias y eficaces en los mercados para frenar el aumento injustificado de los precios. De igual manera, al-Halaki dio sus instrucciones para controlar el sector de transporte interno dentro de las ciudades y entre las provincias y adoptar las medidas disuasorias contra los conductores que no se cumplen con las tarifas fijadas. En lo relacionado al sector industrial, el jefe del Ejecutivo aclaró de que el Gobierno está tratando de impulsar la producción de las fábricas y zonas industriales, proteger los productos nacionales y lograr así la seguridad industrial, alimentaria y farmacéutica. Acerca de la guerra mediática contra Siria, el presidente del Gobierno subrayó que la voluntad del pueblo sirio y de su ejército es mucho más fuerte y que los medios de comunicaciones nacionales, a pesar de que las modestas posibilidades han logrado poner al descubierto esta guerra encabezada por grandes medios de comunicación. Por su parte, el ministro de Exteriores, Walid al-Muallem, abordó los últimos acontecimientos en el ámbito internacional. Dijo que la inestabilidad en la región árabe refuerza la estabilidad de Israel y que cumple los objetivos del proyecto estadounidense sionista en la región. Por último, el Consejo debatió y aprobó varios proyectos de leyes. Las Fuerzas Armadas han continuado sus operativos antiterroristas, dirigiendo duros golpes contra los grupos terroristas en diferentes zonas del territorio nacional. En varios barrios de la ciudad de Alepo, el ejército llevó a cabo precisos operativos en los que destruyó escondites de las organizaciones terroristas en la periferia de la Academia de la Fuerza Aérea y en las localidades de Tal Rafat, Mar'e y Anadan. Por su parte, una fuente militar declaró que unidades del ejército llevaron a cabo redadas contra concentraciones de las organizaciones terroristas en las granjas de Bitar, cerca de la localidad de Atamán, en el campo de Daraa. En el campo oeste de la misma provincia, el ejército llevó a cabo operativos en los poblados de Rafraf y Sadik, dejando a decenas de terroristas entre muertos y heridos. Y en la provincia central de Idlib, una unidad del ejército continuó sus operativos antiterroristas, liquidando a decenas de integrantes de las organizaciones extremistas. La Fuerza Aérea lanzó bombardeos contra sedes del Frente al-Nusra y el denominado Ejército de Al-Fatah en las afueras de la ciudad de Jisr al-Shogur. En la ciudad de Alepo, una fuente militar dijo que unidades de las Fuerzas Armadas lanzaron operativos contra los refugios de los terroristas en las zonas de Bab al-Neirab, Bustan al-Quser, Hanano y Leiramun y a Sheikh Said.
Por otro lado, los soldados del ejército dejaron muertos a varios terroristas en ataques contra sus escondites en los poblados de Orom, en el campo suroeste de la provincia, y de Kaferyum, en el campo este de Alepo. Y en el campo suroeste de Al-Qunetra, una fuerza del ejército eliminó varios vehículos equipados con ametralladoras pesadas, así como dejó muertos a numerosos terroristas. En el extremo noroeste de Siria, una fuente en la gobernación de Al-Hasake informó que los terroristas del Estado Islámico sufrieron numerosas bajas a manos de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el ejército liberó 4 poblados que estaban ocupados por los terroristas del Estado Islámico. El terrorismo vuelve a sacudir a la ciudad de Homs, dejando 4 mártires y 28 heridos a consecuencia de 2 atentados terroristas. 4 civiles cayeron mártires y 28 resultaron heridos tras doble atentado terrorista con motocicletas bomba en la calle Al-Ahram y en el barrio de Zahra en la provincia de Homs. Una fuente de la gobernación de Homs detalló que 2 terroristas suicidas hicieron detonar 2 motocicletas cargadas con explosivos cerca del mercado Al-Batul en el barrio de Al-Ahram al sur de la ciudad de Homs, causando la muerte de 3 personas y heridas a varias. La misma fuente agregó que un civil murió y varios resultaron heridos en otro atentado terrorista con motocicleta bomba, la cual explotó en la calle Al-Sitín en la región de Al-Zahra. Es de señalar que los atentados terroristas causaron daños materiales en varios mercados, viviendas y en la infraestructura pública del lugar. En declaraciones ofrecidas a la prensa, el gobernador de Homs declaró que los 2 atentados terroristas constituyen un intento fallido para perturbar la seguridad y la estabilidad de la ciudad de Homs, destacando que este tipo de acto criminal refleja la mentalidad oscurantista de sus autores. Por otro lado, según una fuente en la gobernación de Homs, 175 ciudadanos buscados por la ley se entregaron este lunes a las autoridades competentes en la provincia central. El estatus jurídico de estas personas fue normalizado tras comprometerse a no cometer ningún otro acto que perturbe la seguridad de la patria y del ciudadano. El representante especial del presidente ruso para Asuntos de Oriente Medio y África y vicecanciller Miguel Bogdanov enfatizó las destacadas e históricas relaciones entre Siria y Rusia. El vicecanciller ruso reiteró la voluntad de Rusia de ayudar a Siria para superar su crisis lo antes posible mediante un diálogo integral sirio-sirio. Bogdanov señaló que Rusia ha tratado de impedir los intentos de imponer la voluntad política de los demás sobre el pueblo sirio, señalando que la solución militar a la crisis no existe, y eso fue afirmado en la Declaración de Ginebra. El vicecanciller iraní Hussein Amir Abdullahian dijo que Irán ha tomado una decisión estratégica de brindar pleno apoyo a Siria en su lucha antiterrorista para superar su crisis. Al reunirse este martes en Teherán con varias personalidades sirias, el vicecanciller iraní señaló que la resistencia del pueblo y del ejército de Siria y la sabiduría del liderazgo sirio son uno de los factores principales para la resistencia de Siria ante el sinnúmero de conspiraciones urdidas en su contra. Abdullahian expresó su confianza en la capacidad del pueblo sirio de vencer la guerra psicológica, política y militar desatada en su contra, elogiando los avances logrados por el ejército sirio contra los terroristas. Por su parte, el miembro de la Unión de los Ulemas y del Levante, Jeque Kamil Nasser, agradeció a Irán en nombre del pueblo sirio su apoyo a Siria en su crisis. Asimismo, afirmó que lo que está ocurriendo en Siria y en toda la región se debe a las políticas saboteadoras de algunos regímenes árabes en la región que libran guerras mientras se ven impotentes para detener la agresión israelí contra el pueblo palestino y los pueblos de la región. El ejército iraquí tomó el control de la localidad de Tal Abu Jarad, al sur de la refinería de Biji, en la provincia de Saladino, tras despojar la localidad de los terroristas de Daesh. El Ministerio de Defensa iraquí anunció la eliminación de 7 terroristas y la herida a otros 9, además de destruir vehículos y pertrechos bélicos en una operación militar dirigida contra los zulos de los terroristas en la provincia de Al-Anbar.
El ministerio informó que una escuadra de la 8ª División de Infantería Militar, perteneciente al Comando de Operaciones Militares de Al-Anbar, realizó una operación proactiva mediante la cual abortó los intentos de los terroristas de atacar puntos militares. El ministerio dijo que la artillería del ejército iraquí logró destruir 4 vehículos equipados con ametralladoras pesadas y eliminar a un gran número de terroristas de Daesh. La aviación bélica de Arabia Saudita intensificó sus ataques aéreos contra los barrios residenciales en varias zonas de Yemen, dejando 47 muertos y más de un centenar de heridos, en su mayoría mujeres y niños, además de provocar más devastación y destrucción en los sitios vitales e históricos. Fuentes yemeníes informaron que los ataques aéreos tuvieron como blanco los barrios residenciales en las ciudades de Taiz y Saada, además de destruir un castillo histórico y un campamento militar de socorro en la provincia de Dale. Por su parte, una fuente médica yemení declaró que la cifra preliminar de la agresión de Arabia Saudita ascendió cerca de 47 víctimas mortales y más de 100 heridos, en su mayoría mujeres y niños. De igual manera, las incursiones saudíes causaron un gran desplazamiento de la población y provocaron enormes daños materiales en las viviendas y las tiendas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Yemen pidió a los yemeníes dirigirse a los hospitales de la capital para donar sangre a los heridos, que fueron divididos en varios hospitales. Como última noticia tenemos que las fuerzas de seguridad egipcias lanzaron una campaña contra las organizaciones terroristas armadas al norte del Sinaí. Los servicios de seguridad egipcios habían recibido informaciones de que las organizaciones terroristas sembraban artefactos explosivos al sur de Sheikh Zuweid para impedir los movimientos de las campañas de seguridad y facilitar el escape de elementos terroristas tras cometer sus crímenes. Las fuerzas de seguridad egipcias habían arrestado la noche del lunes a 4 elementos terroristas en Sinai del Norte, los cuales son afiliados a la organización terrorista de Partidarios de Jerusalén. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Gabinete debate las medidas que condujeron a estabilizar la tasa del cambio de la libra siria. Ejército destruye a escondites de las organizaciones terroristas en Alepo y Daraa. 4 mártires y 28 heridos en 2 atentados terroristas en la ciudad de Homs. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.